Hay pocas, muy pocas leyendas que en su mejor momento hayan inspirado tanto miedo como el protagonista de hoy. Un hombre polémico de principio a fin, con una de las pegadas más potentes en la historia del boxeo. Una persona famosa por lo que ha hecho dentro del ring, pero también infame por lo que ha hecho fuera de él. Pero por una o por otra cosa, Mike Tyson es una leyenda. Iron Mike mantuvo el campeonato mundial de boxeo en la categoría de los pesos pesados entre 1987 y 1990. Y siendo además el más joven en obtener el cinturón. Desde sus inicios era obvio que pasaría a la historia. Y es que sus primeras 19 peleas profesionales las ganó por nocaut. Y 12 de ellas en el primer round. Por ello le empezaron a llamar Niño Dinamita. Un peleador con una infancia complicada, que ha estado preso muchas veces, que ha logrado grandes hazañas y que sigue hoy en día intentando mantenerse relevante. Un personaje que, sin dudas, no deja indiferente a nadie. Además, fue protagonista de un incidente inolvidable en 1997 en su pelea contra Evander Holyfield, que seguro que no debo ni mencionar para que sepas a lo que me refiero. Pues bien, hoy repasaremos su vida y su carrera, no te lo puedes perder. Y si te gusta el deporte y nos quieres ayudar, comparte este vídeo, dale like, suscríbete y campanita. Soy JJ Priego y esto es Leyendas del Deporte. Mike Gerard Tyson nació en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, el 20 de junio de 1966. Era el menor de 2 hermanos y su madre era Lorna Mae Tyson. Su padre, Jimmy Kirkpatrick, abandonó la familia casi desde su nacimiento y Mike vivía prácticamente en las calles. Se mudaba de un barrio peligroso a otro más peligroso y se enfrentaba a situaciones rudas a cada rato. De hecho, según una entrevista, la primera pelea de Tyson fue contra un chico mayor que le arrancó la cabeza a una paloma que Mike tenía como mascota. Tela, ¿eh? Además, como sabrás, su voz es bastante aguda y tiene un defecto en la pronunciación, por lo que se pasaba mucho tiempo luchando contra chavales que le hacían bullying, algo que incluso le hizo irse de la escuela. A los 13 años, por peleas callejeras y otros crímenes menores, como podían ser robos, ya había sido arrestado, ojo, 38 veces. Sí, 38 veces arrestado con solo 13 años. Vamos, está claro que no era un chico nada tranquilo. Pues bien, en esa dura juventud se cruzó con él una persona que le cambiaría la vida, Bobby Stewart. Pues bien, Bobby era consejero de uno de los centros de detención de jóvenes donde Mike estuvo recluido, pero él era un exboxeador y fue quien descubrió las capacidades de ese joven, y por ello lo entrenó durante unos meses hasta que se lo presentó a un entrenador y manager llamado Cus D'Amato. Y por si fuera poco, a los 16 años la madre de Tyson murió, y aunque nunca tuvo una buena relación con su madre, en ese momento Mike quedó a cargo de D'Amato, que se volvió su tutor legal. Pero Mike seguía en pandillas y cometiendo actos ilícitos. Sin embargo, al empezar a desarrollarse como peleador, empezó a encontrar su camino. Como amateur, Tyson se clasificó para los Juegos Olímpicos Juveniles y ganó el oro en las ediciones de 1981 y 1982. Su debut profesional empezó pocos años después, en marzo de 1985, cuando solo tenía 18 años y fue en Albany, en Nueva York. Su rival fue Héctor Mercedes y la pelea no duró ni un round, cuando el árbitro tuvo que declarar el nocaut técnico. Tras ello no paró de repartir palizas por un buen tiempo. 26 de sus 28 primeras peleas fueron victorias por nocauts. Su nombre empezó a escalar y los de sus rivales naturalmente también. Todo iba muy bien encaminado hacia un gran año de debut como profesional, pero lamentablemente en noviembre D'Amato murió. Muchos dicen que esta muerte fue el gran golpe de la vida de Tyson. No obstante, su carrera todavía estaba montando vuelo, pero siguió ganando pelea tras pelea, knockout tras knockout. Y a pesar de que ya tuvo rivales importantes como Marvis Fraser, los combates muchas veces no pasaban de segundos. En noviembre de 1986 peleó por primera vez en busca del título mundial del peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo contra Trevor Berbick. Pues bien, al tercer round, Tyson ganó por nocaut técnico y se convirtió en el campeón más joven en la historia de esa categoría. Era un peleador potente, rápido, agresivo, preciso y coordinado.
pero también se defendía de gran forma y contraatacaba con furia. En esos momentos realmente Tyson intimidaba a cualquiera, además siendo más bajito que el resto. Pues bien, defendió su título de campeón del mundo al año siguiente, y lo hizo ante James Smith en Las Vegas, y así también se adjudicó el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo. Luego fue por el campeonato de la Federación Internacional de Boxeo, y le ganó a Tony Tucker por decisión unánime, convirtiéndose así en el primer campeón de peso pesado de las tres grandes confederaciones. Nadie podía negar que, en ese momento, Tyson ya era el mejor del mundo, y su fama subió por los cielos, e incluso Nintendo le hizo un videojuego, Mike Tyson Punch-Out!, un juego que vendió más de 1 millón de copias. Pero él seguía lo suyo, y en 1988 defendió su título ante el legendario Larry Holmes, luego contra Tony Tubbs y más tarde contra Michael Spinks. Y ojo, que al último lo derribó en solo 91 segundos, a pesar de que era una pelea aparentemente pareja. Sin embargo, fuera del ring, las cosas nunca fueron buenas en la vida de Mike. Se estaba divorciando de Robin Givens por acusaciones de violencia doméstica. También tenía problemas con los managers Don King y Bill Cayton. Y despidió al entrenador de toda su vida desde su época con D'Amato, a Kevin Rooney. Y tras ello, su técnica desmejoró bastante. Y por ello, en 1990 perdió su título contra Buster Douglas, a pesar de que era muy favorito. Fue la primera vez que Tyson fue vencido por nocaut, yendo a la lona en el 9º round tras una brutal combinación de golpes. Una pelea memorable que nadie esperaba que Tyson perdiera. Y como buen campeón, Mike buscó la revancha. Y así ganó sus 2 peleas siguientes por nocaut en el primer round. Y retó por el título mundial a Evander Holyfield, que había ganado a Buster Douglas. Sin embargo, antes de la pelea, Tyson se lesionó y luego fue arrestado en julio de 1991 por la violación de Desiree Washington, una modelo de 18 años. Fue un juicio complicado y Tyson nunca admitió la culpa, pero fue sentenciado a 6 años de prisión y tras 3 años de sentencia fue liberado. Y se dice que en ese tiempo Mike se convirtió al Islam. Su vuelta al ring no se hizo esperar y su primera pelea recaudó nada más y nada menos que 96 millones de dólares. Una cantidad que era récord en ese momento. Pero os preguntaréis, ¿cuánto duró ese combate contra Peter McNeely? Pues muy poquito, muy poco. 96 segundos. Y nada, recuperó título por título hasta enfrentarse de nuevo a Evander Holyfield, quien se había retirado en 1994. Y el favorito para esa pelea era Tyson. Holyfield para la prensa era en ese momento un boxeador casi acabado. Sin embargo, llegó la pelea y Evander noqueó a Mike en el 11º asalto. Una auténtica sorpresa para todo el mundo. Y claro, Tyson no quedó feliz, por supuesto, y acusaba a Holyfield de usar la cabeza, de haberlo golpeado con la cabeza varias veces. Y es por ello que pidieron la revancha. Una pelea histórica que ocurrió el 29 de junio de 1997 en Las Vegas. Piensa que antes de comenzar la pelea ya habían recaudado 100 millones de dólares por derechos televisivos. Un récord que no se rompió hasta una década después. Es decir, una pelea que despertaba mucha expectación, pero bueno, lo memorable de la pelea no fue precisamente la calidad del combate. No, nada más lejos de la realidad. Y es que al tercer round, Tyson fue descalificado tras morder por segunda vez la oreja a Holyfield. Y ojo, que un pedazo de la oreja derecha de Holyfield incluso terminó en la lona. Y es que esa noche, así como golpeaba, también mordía. Tyson asegura que lo hizo como defensa a los cabezazos que recibía de Holyfield. Y la pelea fue tan polémica que hubo protestas violentas entre el público. Y claro, los medios condenaban la actuación de Tyson. Algunos pocos lo defendían. Nadie quería que una pelea de ese calibre acabase así, o terminase con una descalificación. En fin, por un año Tyson no pudo pelear en los Estados Unidos, estaba sancionado, y en su regreso noqueó al sudafricano François Botha en el 5º round. Pero sus mejores años habían pasado. Tyson volvió a prisión al año siguiente tras golpear a 2 moteros después de un accidente de tráfico. Y tras 9 meses tras las rejas, volvió a pelear en 1999, volviendo a noquear otra vez a Orlin Norris. Pero como el golpe fue tras la campana, la pelea se declaró sin ganador. Ya en el 2000 peleó 3 veces, pero sufrió la muerte de su hermana mayor y en 2001 solo se subió al ring una vez. Y ojo, no perdió ninguna de esas peleas. Y por ello, en 2002, una vez más tenía la oportunidad de pelear por un título mundial. En ese momento era Lennox Lewis quien sostenía el cinturón de varias confederaciones. Tyson, para variar, calentó la pelea
todo lo que pudo. E incluso hubo disturbios en la prensa previa. Y finalmente, tras varios problemas para poder llevar a cabo el evento, el combate sucedió el 8 de junio en Tennessee. Y fue una victoria para Lewis, que noqueó a Mike en el octavo asalto. Tyson aceptó la derrota respetuosamente e incluso reconoció a su rival. Algo que marcaría claramente que su carrera profesional realmente competitiva estaba terminada. Y a pesar de que se montó en el ring algunas veces más, Tyson ya se dedicaba más a gastar sus millones que a entrenarse. Su físico se había deteriorado, se hizo también un tatuaje facial y en 2003 se declaró en bancarrota. En 2004 perdió contra el británico Danny Williams peleando con una rodilla gravemente lesionada y terminó noqueado en lo que fue su cuarta derrota como profesional. En 2005 ni siquiera pudo terminar el combate ante Kevin McBride por bajo estado físico. Y a partir de aquí lo demás de Mike en el ring ha sido pura exhibición, para pagar sus deudas o para pagar por su excéntrica vida, pero no para pelear de verdad. Y eso lo vimos hace poco. En 2020 lo vimos una última vez peleando contra Roy Jones Jr. en un combate soso que terminó en empate. Eso sí, Tyson se embolsó, ojo, $10 millones. Casi nada, ¿eh? Sin embargo, para muchas revistas y expertos, Tyson es uno de los boxeadores con mejor pegada de toda la historia. Es parte del Salón de la Fama del boxeo. Y aunque su vida personal siempre ha sido tormentosa, alocada, con problemas, está claro que su fama es indiscutible. Ha aparecido en varias películas, series, documentales sobre él y hasta ha publicado libros. También tiene 7 hijos con 3 mujeres. Su primera esposa describió la vida con Mike como un infierno y lo calificó como maníaco depresivo, algo que él mismo ha admitido. Y ha sido diagnosticado también con desorden bipolar. Y hoy por hoy es común verle en su canal de YouTube, en podcast o en alguna que otra película. Pero lo cierto es que hace ya un par de décadas, ese hombre con tatuaje en la cara, excéntrico, con un tigre de mascota, fue el hombre más malo de todos. ¿Y tú? ¿Lo recuerdas? ¿Qué opinas de su carrera? Os leo en los comentarios. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos otros 2 botones son canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.